Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2011. En nuestra mesa de trabajo está hoy doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos acompaña también doña Marta Álvarez, es catedrática de Historia y fue senadora. ¿Qué tal, doña Marta? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias. En la esquina de la mesa, don Andrés Trinquete, es sacerdote y presentador de Audiencia Vaticana de esta casa. Don Andrés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy ¿Cómo va bien su programa? recibido. Muy bien. Sí. Hoy unos pequeños problemas técnicos, pero todo, como hay unos buenos profesionales solucionados. Por supuesto, y además, bueno, que todos los problemas sean técnicos, ¿verdad? Porque al final siempre se resuelven. Ojalá tuvieran tan fácil solución algunos de los temas que tenemos hoy para comentar. Empezamos con el gran escándalo al que estamos asistiendo estos días por las cantidades de las jubilaciones por baja indemnización de los directivos de las cajas, no solamente de Caja Madrid o de la CAM, sino también de Nova Caixa Galicia, alrededor de 20 millones de euros que se reparten, bueno, pues los gestores. Doña Marta, es un escándalo esto, que además parece que como si fuera un secreto a voces, pero que... Sí, vamos a ver, hombre, efectivamente ahora se ha destapado este tema y está sembrando en la opinión pública, pues no sé, una sensación de que cara, ¿no? Semejantes indemnizaciones para estos personajes, pero tampoco podemos ser hipócritas, porque todos sabemos que los contratos blindados y este tipo de indemnizaciones existían y existieron siempre. No solo entre personas de la banca, sino pues entre gestores de televisión o entre grandes empresas. Ahora, efectivamente, a mí me parece una barbaridad semejantes, semejantes cantidades de millones de euros, pase lo que pase, pero sobre todo en estas circunstancias, en donde tenemos 5 millones de parados, en donde muchísimas familias no llegan a fin de mes, verdaderamente, no sé, es un poco lamentable estas cantidades de dinero, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto eso tiene que ser así? Pero a mí lo que más me sorprende es que personas que están en los órganos de gobierno de la Caixa o de las Caixas o de la Caixa Galicia, los consejeros, digan que ellos no sabían nada. Y por otra parte, usted a Mar Barcón. Claro, porque dice que ella no se había enterado de nada. Sí, entonces, y que dimite por eso. ¿Que no se pasan por los órganos de gobierno estas cantidades o estos contratos blindados? ¿Que se ocultan? Y por último, simplemente decir que el que más me asombra y me pasma es el gobernador del Banco de España, que ahora resulta que tampoco se enteró de nada, cuando él es el que tiene que autorizar estos contratos blindados. Entonces me parece de un cinismo elevado al cubo. Que quiere dar marcha atrás, además, quiere ver sobre la posibilidad de que estas indemnizaciones, estas cantidades que no se cobren. Doña Marta, dice usted que no seamos tan... Cuando dice que no tenemos que ser tan hipócritas, el sujeto, ¿quién es el sujeto? ¿Todos en general? Hombre, pues una buena parte de la sociedad, que no puede negar que sabía que existían contratos blindados. Ahora bien, también hay que aclarar, o sea, en una empresa privada, si los dueños y accionistas de esa empresa deciden que si una persona se jubila antes, lo que sea, deciden darle una gran indemnización, bueno, pues a mí no me parece, no hay ningún problema, allá ellos, es su dinero. Ahora bien, el problema, a mi juicio, empieza cuando se están dando esas grandísimas indemnizaciones a personas que se van del banco por la razón que sean, pero es que resulta que a ese banco se le ha inyectado miles de millones de dinero público. Bueno, pero vamos a ver, la situación parte de hace años, porque esta gente que tiene estos contratos no fueron contratados antes de ayer, sino que eran directivos, posiblemente altos ejecutivos de otras empresas, que Nova Caixa Galicia, Nova Caixa Nova y Caixa Galicia en su momento, fueron y los ficharon. Para fichar por la entidad de la caja correspondiente en cada momento, lógicamente tuvieron que ofrecerle un buen contrato y lo blindaron en su momento. Yo dejo esta empresa y me voy a trabajar a lo que es ahora Nova Caixa Galicia, siempre y cuando mis condiciones sean estas, X.
¿Eso en qué momento surge? Pues no es de este año ni del anterior, es de hace unos cuantos años, en donde la alegría era tremenda en toda la sociedad, y en los bancos, en las cajas, había dinero para todo el mundo, había grandes contratos, y se firmó de esa manera. Sí, en este momento, no digo que sea ilegal. No, por eso. Pero quiero decir que también tenemos que explicarle a la gente de dónde vienen esos contratos. Es decir, no es que ahora este señor, para irse de Nova Caixa Galicia, haya puesto de condición: me voy, pero me tenéis que pagar 5 millones de euros. No, mire, es que esto ya estaba contratado hace no sé cuántos años, yo dejé mi empresa o mi trabajo para estar trabajando en favor de lo que es ahora Nova Caixa Galicia a cambio de estas condiciones. Si ustedes ahora me echan y quieren que yo dimita, lógicamente me voy, pero cumpliendo el contrato que yo tengo firmado. Entonces, claro, el Banco de España, efectivamente, el Banco de España tiene que tener conocimiento de estos contratos, pero es que se hacían en Nova Caixa Galicia, se hacían precisamente por eso digo que no es solo las caixas. Y estaba al orden del día, lógicamente. Bueno, pero hay gente, como uno de los directivos, García de Paredes, que a él mismo le ha parecido tan excesiva la indemnización que ha renunciado a 3 millones de euros. A 3 o 4, sí. O 3 o 4. Por el contrario, la que fue gerente o presidenta de Caja Mediterránea ya dijo que iba a recurrir y que no le quitaran a ella la pensión. Quiero decir, que eso ya depende un poco de la persona. Sí, bueno, lo de esa señora es un poco, en fin, ahí sí que tendría a lo mejor que terminar entre rejas, y lo digo entre comillas, y en potencial, ¿no? Porque una señora que cada año está mandando balances positivos de gestión, cuando esos balances son cada año negativos, y al final deja la Caixa como la deja o la Caja, me parece que eso ya tendría que haber ahí responsabilidades, pues no sé, sí, bueno, importantes. A ver, que he introducido un tema que quizá no tenga nada que ver y no sean las mismas circunstancias de esto, pero quiero decir que ahí ya entra un poco la moralidad o la honradez, entre comillas, de cada uno de los contratados, ¿no? A mí, más allá de los contratos blindados, efectivamente, y de su legalidad, que no me cabe duda que sí, lo que me llama la atención es que ahora, pero desde Alberto Núñez Feijóo, desde la gente del bloque, desde los sindicatos, o sea, a todo el mundo le parece fatal. El gobernador del Banco de España, como usted apuntaba, no sabía nada tampoco, y que los consejeros, por ejemplo, Mar Barcón, que hasta ahora es la única que dimitió, pues diga que no, que dimite porque ella no sabía esto, que no había pasado esto por el Consejo, y si se pasó de tal manera, con letra tan pequeña, que ella no se enteró y que por eso dimitía. Don Andrés Trinquete. Vamos a ver, yo creo que en este tema lo que no podemos o lo que no pueden hacer los políticos es rasgarse las vestiduras, es decir, yo no sé nada, yo no sabía nada. Eso es indicativo, a mi modo de ver, de poca profesionalidad. Es decir, yo estoy en una empresa, yo tengo que estar enterado por lo menos de sueldos, de una serie de elementos básicos e indispensables. Entonces no pueden venir ahora con que no sabía, con que podía ser. Estos señores se hacen cargo de una entidad, de una nueva entidad, vienen, forman parte ya de otras empresas. Yo esto lo asocio un poco a la política de fichajes en el fútbol, unos contratos millonarios, unas cláusulas de rescisión estratosféricas. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que es un éxito asegurado, es decir, de que no hay problema, es decir, que podemos pagar esos 20 y podemos pagar muchísimo más, pero se está viendo que la cosa no ha sido así. El problema surge cuando... Es decir, entonces tal vez se hayan equivocado en el tipo de gestor. Claro, el problema surge cuando estas entidades ahora resulta que han tenido que recibir dinero de los fondos públicos. Claro, entonces, claro, estar recibiendo dinero y al mismo tiempo estar pagando estas cantidades como indemnización para jubilar, entre comillas, a uno de sus consejeros, pues parece un poco absurdo, pero claro, es que es la legalidad. Es cumplir un contrato, ¿no? Sí, bueno, pero una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. Doña Marta, continuamos, pero vamos a darle la bienvenida a don Jaime Pita. Don Jaime Pita, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ha oído los aplausos, ¿no? Sí, sí, ha oído los aplausos, por supuesto. Por descontado. Bueno, pues bienvenido. Estamos con el primer tema de la noche, que es el tema de las grandes cantidades de los directivos de las cajas, centrándonos en Galicia. Sí, pero no podemos excluir el carácter general de esta cuestión. No es que Galicia sea una excepción.
ni lo que está aconteciendo en este momento aquí. Consecuentemente, todo esto es de lo que está aconteciendo con carácter general en España, con las cajas y con este tipo de entidades. Entonces, yo me llevo formulando desde hace mucho tiempo, ¿dónde están los órganos de control? ¿Dónde? Yo pregunto permanentemente, porque es una pregunta que me formulo y además lo hago ante la opinión pública en muchas ocasiones, ¿qué hace un organismo que se llama el Banco de España, que tiene la obligación de controlar todo lo que son el mundo financiero en nuestro país? ¿Cómo es posible que además, después de que la intervención del foro es conocida desde hace mucho tiempo, porque la amenaza de la intervención, o sea, la amenaza de que no quedaba más remedio porque había un problema financiero, ¿cómo es posible que se puedan estar realizando una serie de acuerdos que está diciendo que sí, legal, pero legal entre comillas, porque si aquí actuase debidamente el Banco de España, tendría que poner coto y límite a entidades que tienen dificultades económicas. Y además yo oí que por mi trabajo yo tuve siempre que pensar para aportar ideas. Entonces yo deseo aportar una idea que estoy barruntando desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que lo que se estaba diciendo aquí, hay un aspecto legal, hay un reconocimiento de una satisfacción pecuniaria para determinadas personas y que toman el acuerdo y que no es contestado por nadie. Consecuentemente, desde el punto de vista legal, pues puede ser legal. Pero claro, hay un problema económico. Hay un problema de que una entidad, en este caso una y otras muchas que se produjo en España, resulta que están en precariedad en sus recursos, que la valoración que se acaba de hacer al entrar como nueva entidad y como nuevo banco, lo que era la antigua nueva, digo, es un poco contradictorio, sí, la antigua pero nueva Caixa Galicia, resulta que está desvalorizada prácticamente, vamos, total. 181 millones. Don Jaime, yo discrepo en una cuestión. Vamos a ver, si yo, que era lo que comentábamos antes, si a mí me vienen a fichar, yo firmo un contrato, y en ese contrato establezco que si me voy de la empresa, me echan, a mí me tienen que pagar 5 millones de euros, a mí me da igual que en el momento en el que yo me tengo que ir de Nova Caixa Galicia, en este caso, esté bien o esté mal. En todo caso, según la situación económica del momento, puedo llegar a un acuerdo con la empresa con que no me paguen todo junto, me paguen a plazos o me paguen por partes. Pues a eso, si me permites, pero eso es un contrato legal, lo que yo digo. Sí, es un legalmente contrato, suscrito. Es un contrato legal, pero si en este momento, dado que hay una precariedad absoluta por parte de esa entidad y no tiene capacidad económica para poder hacer frente a un desembolso de semejante cuantía, sí tiene capacidad el Banco de España, para que con carácter general, no singular de la entidad de la que estamos hablando, con carácter general de decir, porque es el Banco de España, es decir, el dinero de todos los españoles es el que se está utilizando en este momento, estos días, en 3 entidades de ahorro que representa un desembolso de más de 5.000, estamos hablando de cerca de 1 billón de las antiguas pesetas, de más de 5.000 millones de euros para hacer sostenible esas entidades. No, claro, entonces, por eso surge el escándalo. Pero para hacerlo sostenible, consecuentemente el Banco de España tiene que tener la capacidad para decir, pues mire, hay un reconocimiento de lo que se acordó y se aprobó en su momento para determinadas personas. Pero, como en este momento, con la intervención del Estado y del dinero, es decir, a mí la palabra Estado es cambió la circunstancia amplia, de todos los ciudadanos, pues queda en suspenso, o se le satisface una parte, y el resto, en el momento que la entidad produzca beneficio, que la entidad se haya liberado del aporte que tuvo que hacer de dinero público para su mantenimiento, para su sostenimiento a flote, pues a partir de ese momento que la entidad tenga liquidez, que pueda satisfacer los contratos que tenga. Ahora, en este momento, claro, me parece que la intervención del Banco de España, es decir, la
omisión de su intervención es una vergüenza, como todo lo que está aconteciendo con el Banco de España en todo el proceso económico que está sufriendo, no España, todos los españoles. Y es un insulto que en la situación que tenemos en este momento se puedan producir estos hechos con una impunidad y con ese desparpajo, no voy a utilizar otros adjetivos, del presidente del Banco de España, del Gobierno de España y de todos esos personajes que están haciendo una auténtica exhibición de todo lo contrario de lo que hay que hacer en defensa de los intereses de todos los ciudadanos, para los cuales también existen esas entidades financieras. Bien, de momento aplazarlo y reconsiderarlo en otro tiempo cuando la situación sea más propicia. Un último redondeo por aquí, no, yo solo quería puntualizar, el tema da para mucho, pero seguiremos abundando en sucesivos programas. Que además hay la paradoja de que esos señores contribuyeron a la ruina de las caixas que estaban gestionando, es decir, que aún encima los premiamos por una malísima gestión, que claro, también tiene bemoles, hombre, es decir, Caja de Ahorros del Mediterráneo. Es hacer un poco de demagogia con ese tema. No, ¿qué pasó con Caja de Ahorros del Mediterráneo? Una desfeita. ¿Qué pasó con Caja Castilla-La Mancha? Una desfeita. Y entonces, a esos señores que llevaron a esas cajas al derribo total, los premiamos son encima pero eso no con es un esos premio. Contratos blindados. Es que esa indemnización no es un premio. Que es la paradoja, porque yo entiendo... Sí, ella va por la parte legal. Claro, distinto es que se le puedan pedir daños y perjuicios. Ahora, el contrato hay que cumplirlo. Que lo legal sea cumplir el contrato. Pero digo que también tiene bemoles que nos obliguen a cumplir esos contratos a unos señores que han llevado a las cajas de ahorros de España, a unas cuantas, a la bancarrota. Bueno, parece que el contrato era sí o sí, lo haga bien o lo haga mal, ¿no? Claro, como al director de Iberia en general, que eso, que tenga muchas pérdidas. Pero, ese es el problema, pero de hecho alguno de ellos siente vergüenza. Sí, que renuncia siente vergüenza, de hecho, de que renuncie. ¿Por qué? Porque se ve claramente que éticamente es algo incorrecto. Es decir, es que no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo con lo que está cayendo. Yo quería hacer alusión, esta mañana Su Santidad el Papa en la audiencia hacía un llamamiento muy especial y urgente a toda la gente que pueda colaborar con la situación de hambruna que se está viviendo en el Cuerno de África, animando a todos los gobiernos, a todos los representantes a colaborar con esta situación. Y al hilo de esto, yo pienso que sobre todo lo que nos falta es darle un poco de mayor carga de profundidad ética y moral a nuestras empresas, a nuestros negocios y a nuestro sistema de producción. Recordar solo una cosa, muy brevemente. Me encontraba estos días el testimonio de un antiguo miembro de la Guardia Suiza, que te comentaba antes, que en cierto momento, no era una persona ni muy religiosa, ni tan devoto de Juan Pablo II, pero despertó en él una fuerza especial, el ejemplo de Juan Pablo II, cuando llegaron momentos duros. Es decir, en el año jubilar vendió su compañía por 600 millones de dólares para descubrir 2 meses después que la compañía europea que se había vendido era fraudulenta. Entonces él reconoce pues que se había arruinado, pero en vez de deprimirse y de enfadarse, dice que Juan Pablo II reapareció en su vida. Está a punto de decir que nuestro sistema de libre mercado y de capitalismo que no funcionaba, pero la visión de Juan Pablo II es que la prosperidad tiene 3 columnas fundamentales. La prosperidad de este sistema de libre mercado y capitalista. Primero, necesita de la democracia, necesita la libre asociación y una cultura moral pública fuerte. Y sabía que era consciente de que esa cultura moral pública pues es muy deficiente. Y como no empecemos por los valores, estamos hundidos. Sí. No podemos levantar el vuelo. Me parece muy oportuna esa pincelada porque, en efecto, la crisis en la que estamos ahora tiene su origen en una crisis de valores y es necesario pues, incidir en ello, claro, claro, hemos ido todos, desde el más pequeño hasta el último en la pirámide, pues eso, al robo, al pillaje, a la especulación, a comprar por 5 y vender por 5 millones, etc. Reincidiendo... Y ya el último redondeo suyo y nos vamos a otro tema. Total y absoluto, que sí, que hay un aspecto legal, etcétera, etcétera, pero quiero recordar
que en Estados Unidos de América, que es la democracia, siendo uno de los países más jóvenes, la democracia con el sistema más antiguo del mundo, con la constitución más antigua del mundo, pero que en los Estados Unidos, y yo que no soy un gran admirador del presidente Obama, porque creo que despertó muchas expectativas y están prácticamente defraudadas en el 90 y tantos % de la gente que lo apoyaba, pero quiero recordar que cuando tuvo que adoptar medidas, cuando empezaron los problemas en la banca norteamericana, en el momento que el sector público, es decir, el Estado norte, el gobierno norteamericano, intervino aportando económicamente, como sucede ahora con el gobierno español, es decir, todos los españoles aportando para la sostenibilidad, en este caso de determinadas entidades de ahorro, la primera medida, que no era la situación tan grave como la que tenemos aquí, fue reducir el 50% la retribución y las jubilaciones de los altos cargos precisamente de esas entidades, porque sí tiene capacidad, como la tiene aquí el Banco de España desde el momento que interviene, porque si no interviene se va todo a donde se va. Consecuentemente, sí hay mecanismos dentro de la legalidad para poder actuar. Lo que no puede ser que el Banco de España esté mirando para otro lado, no controle absolutamente nada y que esté aconteciendo lo que acontece, que es una vergüenza para todos los ciudadanos de este país e incluso un insulto, aparte de compartir plenamente, lógicamente, lo que dice el padre con respecto a los valores y a la moralidad que hay que tener, esté uno donde esté, sea en puestos públicos o en cualquier otro lugar, pero mucho más en lugares donde se están desenvolviendo actividades que son normalmente o aparentemente de defensa de los intereses de colectivos sociales. No, Jaime, pero también un apunte. Yo quería recordarle que a los del Lehman Brothers también les dieron unas buenas cantidades, que además se fueron a festejarlo a aquel hotel de, no sé si de Hawái o de alguna... 50 millones de dólares. Sí, además se fueron a suites de 6.000 euros diarios y todo eso. O sea que a veces Estados Unidos es ejemplo... Sí, pero también cuando salió el tema y los ciudadanos se enteraron, inmediatamente... Pero les aplicaron el recorte. Pues hagamos algo aquí. Y ahí yo creo que probablemente es otro de las situaciones en las cuales sería fundamental que las fuerzas políticas y sociales se pusiesen de acuerdo. Así como se llegan otras cosas, es difícil, pero se llega. Creo que es importante. Para transmitir una imagen pública de serenidad, de sosiego y además de justicia, que es muy importante. Bueno, pues vamos a seguir transmitiendo una buena imagen pública diciendo que vuelve el caso Campeón, el caso Nupel. Ya han dimitido dos personas, el diputado del Partido Popular en el Parlamento de Galicia y también el miembro del bloque que está imputado. Bueno, nos falta ahora el señor Blanco, que no tenemos noticia hasta el momento, salvo que va a querellarse contra el señor Dorribo, pues parece que no ha hecho ningún amago ni de dimitir ni de nada, ¿no? Bueno, a mí lo primero que tengo que decir es que me parece... Déjeme que le diga una cosa, presunción de inocencia siempre. Vamos a dar la información, vamos a evitar especulaciones. No me gustan nada y estoy en contra de los juicios paralelos. Por eso. Entonces, lo primero que me parece mal a mí es que en este país los sumarios son secretos, en teoría, porque resulta que luego siempre se filtran esos sumarios y además siempre se filtran interesadamente. Por tanto, yo empezaría por exigir responsabilidades a quien permite que sus sumarios se filtren. Supongo que es muy difícil que sean secretos, pero tendrían que ser secretos, porque si no, ¿qué pasa? Pues pasa eso, que las noticias saltan a la opinión pública y que la gente juzga a las personas antes de que esas personas sean juzgadas y condenadas. Porque ¿quién le devuelve la fama y la honra a las personas que en un momento determinado salieron, como pasó con algunos concejales del Partido Popular, esposados de una comisaría, etcétera, etcétera? ¿Quién les devuelve? Además. Claro, la honra. Cuando resulta que después, cuando el juez determina que son inocentes, ¿qué pasa? La atleta estos días, también, nuestra distinguida plusmarquista olímpica, lo que ha sufrido esa mujer, su familia. Totalmente exonerada de una falsa
acusación. Claro, don Jaime, ascendido el Guardia Civil además, que eso sí que es sangrante. Ya, pero digo lo que puede significar y la hazaña con la cual se cebaron determinados medios claro, además aprovechando la coyuntura por la, digamos, filiación política de una persona que es un ejemplo, fue un ejemplo de lo que es la superación personal para alcanzar las cotas y las metas que alcanzó y que se puede ver hundida por una actuación totalmente sectaria y sobre todo por esos juicios paralelos interesados que interesa también, como en este caso, filtrar para crear un descrédito o para crear un problema. Hay una presunción de inocencia, está ahí, no debía filtrarse a través, pero sabemos cómo funcionan determinadas instituciones, por desgracia, que tenían que tener una pulcritud exquisita en sus actuaciones y lo que eso significa en menoscabo de cualquier ciudadano, que a veces pobre al que le caiga. Investigar por qué se filtran esos sumarios y cómo se filtran. Bueno, porque además no es la primera, el morbo también es lo que más vende, entonces a los medios de comunicación... Claro, bueno, es que ahí, publicar ahí todas estas cuestiones mezclados, ¿no? Porque los medios de comunicación mucho, también, ¿no? Cuanto más escándalo, mejor. Por eso. Unos medios que yo lo digo muchas veces, a veces dicen, fíjate quiénes son y cómo lo ponen. El sensacionalismo en los medios de comunicación es tremendo. Claro. Ahora, en este caso, Jorge Dorribo está haciendo estas declaraciones no ante un medio de comunicación o ante unos amigos, sino que lo está haciendo ante una jueza. Claro. Entonces, estos son informaciones con mucha contundencia. Hemos tenido ya 2 dimisiones. Efectivamente, hasta ahora el ministro... no es sinónimo de reconocimiento de falta. A mí me parece... Pero quiero decir que la declaración de Jorge Dorribo ha conllevado 2 dimisiones. No quiero decir que eso sea cierto o no sea cierto, esta información, esta imputación que está haciendo Jorge Dorribo. Bueno, y el director del IGAPE, que está suspendido de empleo y sueldo de hace ya, que también es lo mismo. Efectivamente, sino que viene por el mismo caso. Claro. Pero a mí lo que me sorprende... El tufillo está ahí, por descontado. Claro, a mí lo que me sorprende es que Pepe Blanco lo que está diciendo hasta ahora es que va a presentar una querella, cuando presentar una querella es muy fácil, sobre todo teniendo los abogados de los que puede disponer el ministro de Fomento. Entonces, cuando hasta este momento no la ha presentado, a mí eso no me gusta demasiado. Sí, que cada vez salen más datos, ya está confirmado la reunión en Guitiri dentro del coche, etcétera, ¿no? Pienso que es importantísimo el tema de lo decía Jaime, el tema de la transparencia, de ser muy transparente, sobre todo cuando eres un gestor público, la mayoría de la población ha depositado su confianza en ti y tú no puedes defraudar a la gente por el beneficio personal, es decir, si no, dedícate a otra cosa. Luego, otro tema es que no se puede escupir para arriba. Perdonando lo popular de la expresión y lo vulgar de la expresión, no se puede escupir para arriba, es decir, porque enseguida te puede caer y puede caer encima de ti. Es decir, yo pienso que hubo tema Gürtel, otros episodios similares donde se estaba acusando encarnecidamente a unos, a otros, pidiendo cabezas, pidiendo emisiones, y ahora, cuando las barbas del vecino veas cortar, por las tuyas a remojar, es decir, es que se te puede también exigir a ti de esta manera. Yo lo que estoy viendo y comprobando con todas estas actuaciones, aparte del momento en el que estamos viviendo, es sobre todo una idea por parte de los 2 partidos mayoritarios, o más grandes, el desgaste que quieren hacer unos de otros, es decir, no saben cómo desgastarse unos de otros, nada de proponer en positivo, sino desgastar, a ver cómo acabamos con el otro, pero no hay como un interés de aunar esfuerzos para sacar el país adelante. No, tú estás ahí, esta es tu política, esta es la mía, cada uno por su lado, ¿no? Y luego lo que hay que apelar, pienso que es a la responsabilidad, a ser responsable. Si tú has hecho esto, tienes que andar con las consecuencias, tienes que cargar con ellas. Si has delinquido, merece ser cesado, no que dimita ya, sino ser cesado automáticamente. Claro está la presunción de inocencia, y esto sería mucho más fácil si hubiese
una mayor transparencia e independencia del sistema judicial, que vemos que aún está muy dependiente. ¿Creen que debería dimitir el ministro de Fomento, como lo han hecho pues el miembro del PP y el miembro del bloque? Yo creo que sería además congruente. Cuanto más arriba, digamos, más... Vamos a ver, yo no sé si sería necesario o no. Ahora, que sería congruente con la trayectoria que han tenido el Partido Socialista hasta este momento, porque ya no se trata del caso Gürtel, es que cualquier caso que implicase a alguien del Partido Popular, fuese alto cargo, bajo o medio pensionista, daba igual, pedían siempre la dimisión. Entonces, bueno, lo más congruente es que en este momento, que también se está imputando una serie de actuaciones que no son demasiado lícitas al ministro de Fomento, lo congruente es que dimitiese también. Ahora, esto, lógicamente, al Partido Popular se lo está poniendo muy fácil, porque entre Rubalcaba y el ministro de Fomento le están haciendo la campaña al Partido Popular. No tiene más que callarse y dejar que estos sigan actuando y que salgan más casos raros, ¿no? Sí, a mí me parece que debería dimitir. Además le sale muy barato, porque le queda mes y medio. Entonces, total, ¿qué más da dimitir un mes y medio antes? Quedaría mejor. Sí, pero ¿y el desembarco en Galicia? Ah, bueno, esa es otra historia. A lo mejor el desembarco en Galicia está entrando una nave una vía de agua en la nave, porque claro, esto es un mal asunto. Es decir, ya veremos a ver lo que pasa, veremos a ver lo que dice el juez, tal, pero desde luego no es un buen principio. Desde luego no, porque además es un caso gallego. Claro, aquí en Lugo. No es un caso en su provincia. Claro. Si el caso avanzase y llegase a una cierta imputación, están ahí las listas. Sí, me llama la atención que ayer precisamente lo sacaba en portada el periódico El Mundo y no hubo medios de Galicia que lo sacaran, ¿no? Pues no sí, lo sé. Parece que había cierta dificultad. Ya no es la primera vez que acontece una cuestión. Sí, pero bueno, pues te gustaría verlo en los medios gallegos, ¿no? Sin embargo, no, lo sacó El Mundo y hoy sigue ahondando. Bueno, bien. De todos modos, los medios en general, hay una prensa más sensacionalista que otra y que, digamos, eso de ser el primero y sobre todo de aspectos de escándalo que después pueden quedar reducidos. Yo vuelvo al mismo. Ahora, de todos modos, este país, que tiene una democracia muy joven, todavía la conjugación del verbo dimitir es muy difícil. Yo me remito a los países democráticos europeos, donde vimos como, es regular, ¿no? como por pequeñas circunstancias, leves omisiones, tiene saltado un gobierno entero. Yo, que formé parte de un gobierno, me gustaría que, lógicamente, practicásemos más ese ejercicio que nos da, por un lado, el Estado de Derecho, para que cuando unas personas son motivo de una sospecha, pues dimitan para que incluso para que puedan defenderse. Claro. Y creo que el primer paso que en este caso dio un diputado, que además quiero recordar, no es lo mismo en el aspecto de una involución en un hacer de cualquier tipo, una persona que pertenece, lo digo porque mucha gente a veces dice, es igual que sea un diputado, un miembro del Ejecutivo, o sea, del Legislativo, cuidado. Cuanto más arriba, más responsabilidad. Hay un dicho popular que dicen, ¿dónde traballas? Na Xunta, e a Xunta é todo, a Xunta, por exemplo, cando dicen a Xunta, o dicen al goberno, pois a Xunta é igual, que sea diputado, que sea membro do goberno, que sea, todos están na Xunta. No, el que está en el legislativo es como ahora que aprobaron o que pretenden aprobar la declaración de bienes o de los diputados, es totalmente, lo más importante es de los cargos que tienen responsabilidad ejecutiva. Esa es la que a la gente que sobre todo la declaración final. No, precisamente, porque estamos viendo sorpresas de crecimientos impresionantes, con unas retribuciones, digamos, no voy a decir modestas, pero tampoco tan sustanciosas como para que puedan producir un lucro tan maravilloso como se producen algunos personajes que multiplican los panes y los peces sin necesidad de recurrir a métodos tradicionales de los que somos creyentes. Pero, digo, estamos ahí con esa cuestión. Creo que el verbo dimitir es muy importante, que debe de practicarse
y que el ejemplo que inició el diputado del Partido Popular y que siguió hoy el señor exconsellero y diputado del Bloque Nacionalista Galego, pues seguramente, aunque probablemente quien está más en la cúspide se sienta más exento de tener que rebajarse a hacer actos que están contemplados en el Estado de Derecho, creo que era un sanísimo ejercicio presentar la dimisión. Y después, lógicamente, cuando haya una resolución, pues a personas, además de la les queda todo un futuro por delante. También quiero decir, en este país se vincula demasiado a una persona que dimite a reconocimiento, como consecuencia de la falta de práctica de la dimisión, reconocimiento de culpabilidad. Sí, algo fijo. Y eso no es cierto. El presentar la dimisión, y podemos hacer un listado completo de personas que presentaron la dimisión como consecuencia, incluso quiero recordar un presidente autonómico del Partido Socialista, como fuera el de Castilla y León, y que después fue reconocido que no tenía ningún tipo de culpabilidad, había presentado la dimisión. Pero fue un ejercicio muy sano que, repito, se practica muy poco en un estado de democracia moderna, pero con poca experiencia democrática como es España. Efectivamente. Bien, pues vamos a analizar un poco los nuevos datos del paro. El peor septiembre, se dice, ¿no? Ya son grandes titulares, el peor septiembre de la historia. A mí, con relación a este tema, me venía a la mente pues esa canción que aquí en España popularizaba tanto, sonaba tanto, de Bertín Osborne, échame a mí la culpa de lo que pase, ¿no? Entonces parece que es como un partido de tenis, a ver en qué lado del campo pues queda la pelota, ¿no? Por un lado, la ministra de Economía dice que sí, que es un dato, pero es que el sí, pero, ¿no? Entonces, culpabilizando pues, a las comunidades autónomas de que con tanto recorte que están empezando a implantar, a llevar a cabo, pues esto ya se trasluce en el primer mes. Comunidades autónomas no gobernadas por socialistas. Sí, bueno. Bueno, que son la mayoría. La mayoría, pero también salió el señor Durán y Lleida. Andalucía no... Salió el señor Durán y Lleida a la palestra enseguida a decir que eso era inadmisible, que ellos llevaban gobernando un mes, 2 meses, como mucho 3 meses. Esto fruto de 3 meses. Esto es una evolución, diría más bien una involución. Pero es que aquí conviene recordar el gran agujero que dejó Montilla, que esto hay que repetirlo continuamente. Es que, óigame, ¿quién estuvo gobernando Cataluña? Y Castilla-La Mancha, bueno, y Extremadura. Es que ahí los recortes ahora están viniendo más en la comunidad catalana por el tema de los geriátricos, el tema de la sanidad y demás, pero ¿no? siguen Pero hay que ver cómo cogieron las arcas. Yo recordaba el otro día precisamente el tema de la gestión o la ideología, es decir, lo que se promueve más bien es la ideología, es decir, no se eliminan embajadas, no se eliminan... Pues, le dan 1.900 millones a TV3. Materia de educación, de lengua, claro. Y se reduce pues el tema asistencial, temas de ancianos, temas de hospitales, entonces lo prioritario es prioritario. Para mí el mejor razonamiento fue el de Rubalcaba. Hoy lo escuchaba y decía que efectivamente estos resultados eran fruto de que había bajado el turismo y por lo tanto aquellos puestos de trabajo que debía haber asumido el turismo y que lógicamente ahora en septiembre ya se resuelven, tenían que ser después absorbidos por educación. Pero el problema está en los recortes en educación. Claro, el camarero va a dar clase de historia luego. No, o sea, se trataba de compensar. Las resoluciones contractuales que tienen lugar en el turismo eran absorbidas por educación. Pero claro, se dan de baja en turismo, en educación no los contratan y de ahí vienen estos números. Ahí, de verdad, a mí me parece una cara tan dura, malos. De tal calibre, de unos señores que han llevado a España a tener 5 millones de parados, que ahora, después de 3 meses de unas elecciones autonómicas, digan que la culpa es de las autonomías que están reajustando presupuestos y por lo tanto prescindiendo, me parece una cara dura increíble. Total. Bueno, porque él se refería directamente a Esperanza Aguirre, que le preguntasen a Esperanza. Pero hay un ejemplo clarísimo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha ha bajado el paro. Sí. Entonces, pero me parece de cara dura, de verdad, decir eso, me parece, bueno. En este momento,
todo este cruce de acusaciones, pero sobre todo lo que está diciendo los miembros del gobierno de España, no se lo cree. Ni ellos. Siempre hay alguien, aparte de los trompetistas, que se encargan de expander ese tipo de desinformación, de intoxicar. Pero lo que está muy claro, primero, que a pesar de todas las competencias que tenemos en las autonomías, las políticas de empleo, las medidas económicas para crear empleo emanan prácticamente todas del gobierno central. Quien hizo los recortes, quien aplicó los criterios. Y que pueda lanzar ahora quien dijo y quien le fijó los recortes que tenían que hacer a las administraciones autonómicas como consecuencia de los informes que hay, porque indudablemente había comunidades que, y hace pocos, aproximadamente un mes, que salió el informe en el cual solo 3 comunidades habían cumplido los objetivos que marcó el gobierno de reducción del déficit, y una de ellas precisamente fue Galicia, que fue la primera que empezó a hacer los deberes como es debido. Ahora van otras en cascada, pues fue Castilla-La Mancha, anteayer, que sale ayer en los medios públicos, es la Comunidad de Asturias, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que está provocando la reducción, pero es que la reducción de empleo, el aumento del paro, que ya el mes pasado, en agosto, fue de más de 50.000 personas, es perfectamente conocido por todos los analistas de esta situación, empezando por el propio gobierno. Y del otoño, y de que íbamos a continuar aumentando el paro, lo sabían perfectamente. No por las medidas que vaya adoptando cada comunidad unilateralmente, etcétera. Consecuentemente, lo que están es, una vez más, mintiendo, tratando, porque ya no engañan, tratando de engañar a la opinión pública, y que no podemos olvidar el referente principal de que estamos en vísperas de unas elecciones, y están tratando de utilizar todos los recursos posibles para echar balones fuera y tratar de acusar a otros, en este caso a las autonomías, de la política destructiva que llevan practicando desde hace mucho tiempo, pero especialmente en los últimos casi 4 años, el actual gobierno de España, en donde sigue equivocándose, aumentando impuestos indirectos, reduciendo que la gente tenga liquidez y, consecuentemente, cuantos más impuestos, cuanto más se grave a las clases medias, cuanto más se grave a los autónomos, cuanto más se grave a quien tiene el salario medio, a los trabajadores, lógicamente se consume menos. Menor consumo, más paro. Y eso lo hicieron, se repite, yo pongo siempre el ejemplo, la situación del 96. Estamos exactamente igual. Y no era un problema de las autonomías, era un problema de un gobierno desnortado que tenía la caja a cero. Pues ahora estamos otra vez con la caja a cero. Bueno. Y el 20 de noviembre decidiremos quién empieza a poner la caja y vuelve a crear un fondo de reserva y a crear riqueza y empleo en este país. Y estas declaraciones lo que demuestran es un nerviosismo total, porque ellos creyeron que Rubalcaba podía levantar un poco el ánimo, y cada vez que hay una encuesta, Rubalcaba va peor. Entonces ya no sé, ya el nerviosismo es total. Tomando el ejemplo de los grandes agujeros de las comunidades autónomas, el PP pues tiene cierto recelo, tiene cierto miedo de que el agujero que se encuentra realmente, pues no sea el que realmente presentan en las cuentas del Estado, ¿no? Y esto, yo es que estoy segura, digo, no, es que no recele, es que estamos seguros de que, va a ser así. Dado lo que se han encontrado en las distintas comunidades autónomas, pues te imaginas, yo recuerdo perfectamente que Javier Arenas, que fue ministro de Trabajo cuando se ganó en el 96, no tenía dinero para pagar las pensiones aquel mes. Sí, es que no había. Es que no había. Millones de préstamo para pagar la paga extra de Navidad de 7 millones de pensionistas, porque no había ni un céntimo. Se firmó el famoso crédito concertado con 11 entidades financieras. Se dice muy pronto, medio billón de las antiguas pesetas, 500.000 millones para hacer frente. Pero es que estamos en una situación muy parecida. Que tenemos que hacer los octavillas. Están también en la misma situación. Sí, pero se me ocurre, no sé si leyó el artículo que le envié, se me ocurre poner en un artículo, pues lo comentábamos en el programa, no sé qué, y Jaime Pita dijo lo que dice siempre, lo de los créditos, y yo le dije que había que hacer octavillas, y uno de los comentarios dice, octavillas, ¿y por qué el PP no hace las octavillas y se pone a repartirlas? Que las haga el PP.
Yo que pues claro fui que sí. un candidato en varias ocasiones, en muchas, y que trabajé en la vida municipal y en la vida autonómica y en la vida nacional, pues quiero recordar que tenemos hecho muchas sotavillas y mucha propaganda, no solo no con ánimo insultante, sino informando, sí, pero con carácter informativo, porque la otavilla es un elemento más, es un papelito para entregar en mano y para que la gente se entere de unas situaciones. La metodología puede ser de diversos tipos. Los que somos pedagogos, lo importante es que alcance su objetivo, y su objetivo es que la gente esté perfectamente informada, porque a veces hay cuestiones de las que no interesa informar adecuadamente. Pero yo creo, de todos modos, que en este momento la ciudadanía está le toca a su bolsillo bastante bien informada, porque le está afectando lógicamente en lo más importante y en lo más grave, que es el paro en las familias, que es el gran drama que tenemos en este momento. Sí. ¿Y qué les parece que la propuesta esta de Alberto Núñez Feijóo el otro día en un desayuno en Madrid, que propone que el esconder facturas en los cajones, o no contabilizar gasto público sea considerado ya no como falta administrativa, sino como delito penal? Sí, claro. ¿Les parece? Estamos de acuerdo, pues, hombre, ¿no? Yo no sé, pero los juristas tendrían que decir, pero a mí no me parece mal. Es decir, yo creo que toda persona que maneja dinero público tiene que ser responsable de cómo maneja ese dinero público. Porque lo que no puede ser es que yo tenga a mi disposición un montón de millones de pesetas, y entonces, en vez de hacer lo que tengo que hacer, pues hospitales, escuelas, no sé qué, me dedique a ir de viaje pues no sé, a Kuala Lumpur, o a ver si monto ahí una embajada, o a recorrer el mundo, porque hay señores que participaron en algunos gobiernos en donde aparecieron facturas de sus vueltas al mundo. Claro, si yo hago eso con el dinero público, yo tendría que penar por eso. A mí lo que me llama la atención es que esto no sea ya delito, que haya que proponer. Esto debería ser delito desde siempre. Hombre, tampoco es fácil, yo supongo, arbitrarlo. De todos modos, yo opino que siguen fallando los controles, los órganos de control. Lo vengo repitiendo. Este país creó muchos órganos de control, pero que siguen sin funcionar. Del Estado, don Andrés, pero me da pena que tenga que ser un medio de control el que establezca esto, o el que haya que legislarlo, porque eso es una cuestión de responsabilidad y de honradez. Es decir, que se deba necesitar ese medio de control para que el político actúe correctamente. Francamente, a mí me deprime. Perdón, también hay unos órganos de control que nos exigen a los ciudadanos, aunque no cometamos un delito, nos exigen que tenemos que cumplir una norma, una serie de normas ciudadanas. Lo que no puede ser que a los ciudadanos medios, al ciudadano de la calle, se le estén exigiendo una serie de cuestiones. A un pequeño empresario que tiene que hacer una declaración, que le viene una inspección permanente que tiene que hacer, y que haya en determinados órganos públicos o de determinado ámbito, por ejemplo, financiero, y que estén prácticamente exentos sin de dar esos cuenta. Yo no digo que no existan los medios de control. No, pero los medios de control con la legislación correspondiente. Y aquí lo que no vale es declaración de buenas intenciones. Y como en la película de Summers, todo el mundo es bueno. No, pues no, todo el mundo no es bueno. Y aquí lo que hay que hacer es establecer, como sucede en los estados democráticos, transparencia. Y la transparencia tiene que ser siempre con legislación. Aquí con declaraciones. De decir, es como el problema, por ejemplo, que se está repitiendo permanentemente. A mí me molesta muchísimo cuando se habla de transfugismo político. Oiga, con lo facilísimo que es, legislen. Lo que pasa es que no, firmamos un acuerdo. Oiga, mire, los acuerdos no valen absolutamente para nada. Eso era la palabra famosa que sí existía allá, pues es decimonónica, porque era del siglo XIX. Se daba una palabra, se estrechaba una mano y era el documento más. Sí, pero vivimos en el siglo XXI y hoy eso no vale. Entonces tiene que estar establecido con normas. De alguna manera, pienso que es necesario vivir en la realidad, dejarse de megalomanías y contar con los datos reales. ¿Qué está pasando? Que al hacerse cargo de diferentes entidades públicas se dan cuenta de que las cajas registradoras están vacías, que no hay fondos. Entonces, claro, lo que no se puede tampoco en campañas preelectorales
es hacer promesas en el aire. Es decir, vamos a crear pues 3 millones de puestos de trabajo. Después, no, es que quise decir, hay que medir las palabras. Yo diría que hay que ser cautelosos y prudentes, teniendo que echar atrás nuevamente pues esas pequeñas promesas o grandes promesas. En torno a todo esto de la transparencia, según consultaba algunos medios, España, Grecia, Chipre y Malta somos las únicas naciones aquí en el entorno europeo que no disponemos de una ley de transparencia. Entonces, yo pienso que es necesario que haya una gran responsabilidad y apelo nuevamente al tema moral. Es decir, si no podemos confiar en estos gobernantes, es decir, ¿cómo los votamos? Pero sea de uno o sea de otro. Es decir, si no me demuestra una cierta confianza, yo no puedo depositar mi voto en esa persona, sea de este partido, sea de aquel partido, sea de como sea. Es decir, pero mostrar una cierta honorabilidad y un cierto respaldo a quien yo pueda confiar pues, mi sufragio. Claro, a ver, era por ahí por donde yo hacía el comentario. Quiero decir, que no me parece mal que haya medios de control, al contrario, tiene que haberlos. Tienen que existir, y de hecho existen ya en todas las administraciones, sea municipal, local o estatal. Ahora bien, lo que yo ponía de manifiesto es, me da pena que efectivamente se tenga que legislar la casuística concreta, pues ahora que aparezcan unas facturas que no estén refrendadas por... pues que se tenga que legislar hasta ese punto para exigir la honradez del político. Eso es lo que parece un poco penoso, pero es la realidad. No, tú lo estás llevando a un extremo de la honradez. Yo no estoy hablando, no estoy hablando de la honradez del político. Yo estoy hablando aquí del control de las cuentas públicas y otras que puedan estar de entidades privadas, pero que tienen relación, lógicamente, con los dineros públicos. Que no es incompatible con lo que ya dice don Jaime. Pero es diferente. No es cuestión de la honradez o de que alguien... No, es cuestión del cumplimiento de las normativas y de que haya unos órganos que tienen que exigir y hacer cumplir la normativa, que normalmente esas normativas a cualquier ciudadano de la calle sí le obligan a cumplir. Pongo un ejemplo. Informe del Consejo de Contas, órgano creado, primera comunidad que tuvo un consejo propio, aparte del Tribunal de Cuentas a nivel nacional, que era insuficiente, se hizo, vuelvo a lo mismo, órganos creados que después su funcionamiento es prácticamente nulo, porque no tienen ni capacidad, ni hay interés en que funcionen adecuadamente. Se crea el órgano en Galicia. El informe está ahí para que lo pueda leer cualquiera. Pues hay un incumplimiento sistemático y permanente por parte pues, de ayuntamientos, de diputados, etcétera, 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 de las obligaciones que tienen. Y no pasa absolutamente nada. ¿Dónde está la aplicación? Porque no hay una normativa. Esa es la raíz del problema, que no pasa nada. Pues esa es la clave. Entonces, claro, como nunca pasa nada, un año no pasa y tú viste nada, aquel que robó y se quedó con pues, lo que robó, y se rompe todo, se va degradando la clase política. Aparecen los casos que estamos viendo, que no tenían por qué aparecer, y vuelvo a decir, si funcionasen los órganos, yo utilizo siempre, y lo repito, los órganos de control y control. Con eso, pues todavía quedan unos resquicios donde la picaresca siempre puede actuar, pero no es lo mismo. De que te digo, cuando llegaron el señor González al gobierno, lo primero que hizo fue eliminar la intervención general del Estado. Bueno, para poder delinquir a gusto. Para poder hacer lo que... Bueno, con carácter general. Ayuntamientos, ¿dónde están los secretarios del cuerpo general, los interventores del cuerpo, los depositarios del cuerpo general? Si pasaron 20 años sin convocar una oposición y cualquier persona sin cualificación y sobre todo sin responsabilidad está ejerciendo unas funciones que no le corresponden. Vamos con el último tema de la noche, que es sobre bioética, a propósito de la visita de la presidenta del Comité de Bioética de España, Victoria Camps, que estuvo en Coruña, invitada por el Colegio de Médicos, dictando una conferencia sobre la búsqueda de la excelencia en las profesiones sanitarias. Ella es partidaria de la ley de muerte digna, no se llama así exactamente, pero conduce a esto, que funciona en Andalucía, en Aragón y en Navarra, y dice que es una pena que, bueno, pues
que no pueda llegar a esa ley. Que en esta legislatura pues no se haya agilizado más y poder poner en práctica la ley de muerte digna, y también, por supuesto, defiende el suicidio asistido y, bien, pues, todas estas cosas. Primero que nada, decir que el comité, que es el Comité de Bioética de España, es un comité, un órgano consultivo del Gobierno, pero cuyas decisiones no son vinculantes, es decir, es para consulta. Fue creado a partir de la Ley de Investigación Biomédica, nombrado en el 2007, y creo que la primera vez que se reunió fue en marzo de este año. Entonces, estuve como en suspenso. ¿Qué opina pues este comité acerca pues del aborto y de esa eutanasia? Hablan más bien del suicidio asistido. Sí, eso es. Sí, sí. El dejar la vida, el abandonar la vida, el entregar la vida, el abandonarse. El Ministerio de Igualdad, en esa aprobación de la ley del aborto, no contó con ellos, nombró y escogió a otros expertos, pero ellos también han emitido algún principio, algún comunicado favorable a la reforma, pese a algunas disidencias. Ella es la presidenta y en este momento, pues, esta reunión con los expertos y con los médicos buscaba sobre todo orientar el tratamiento médico en torno a que debemos buscar la excelencia en el tratamiento, es decir, no lo bueno, no lo mejor, sino el tratamiento pues más excelente, en el trato humano, en el trato Pero tenemos que definir excelencia. Tenemos que definir las palabras, porque en virtud de la ley que ella defiende, que es la andaluza, se dejó morir hace aproximadamente 20 días a Ramona Estevez, y se la dejó morir, no porque se le haya suspendido la medicación, no, murió de hambre y sed. Se le suspendió pues la comida y la hidratación, cosa que es considerada como cuidados básicos. Y ella defiende Sí, bueno, yo la conozco, ella siempre defendió este tema. Porque ella es muy feminista. Vamos a ver, yo coincidí con ella en el Senado, ella era senadora por Cataluña, y bueno, estuvo ya en la Comisión de la Televisión, etcétera, y siempre manifestó, digamos, esta tendencia. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que afortunadamente no ha dado tiempo a que esa ley se aprobara. De lo que tiene que hablar esta gente es de los cuidados paliativos. Y dejarse de matar a las personas porque ya son muy mayores, porque teóricamente sufren, y digo teóricamente porque hoy afortunadamente hay drogas o medicinas absolutamente eficaces contra el dolor. Es decir, porque el ejemplo que dan siempre, por Dios, una persona retorciéndose de dolor, que ya no tiene solución, que no es que... Bueno, nadie tiene hoy por qué estar en una cama retorciéndose de dolor. Doña Marta, lo dejamos ahí porque me queda un minuto para cada uno. Siempre nos pilla el toro al final. Bueno, pues yo únicamente aportar pues una pequeña opinión, ¿no?, al respecto. Y es que a mí hablar de muerte digna no me gusta. A mí me gusta hablar de vida digna. Y la vida tiene que ser digna hasta el último momento y hasta el momento que llegue la muerte de manera natural. Y en ese caso, lógicamente, hay que establecer unos buenos medios paliativos contra el dolor. Y hoy en día, efectivamente, en todos los hospitales hay una unidad del dolor que intenta que ningún paciente sufra hasta llegado el momento de la muerte, ¿no? Muy buenos paliativistas tenemos además, don Jaime. Yo creo que es un paso más que pretenden determinados colectivos en determinado camino, contrario a los principios que tenemos, por ejemplo, que tengo yo, y por otro lado, no debía de estar muy convencido el gobierno de que esta era una medida que podía crear, digamos, un ambiente positivo dentro de la sociedad desde el momento que no se atrevió, porque si fuera de interés especial lo quitarían hacia adelante. No les interesó porque esto crea una controversia muy elevada. Se conoce que en las encuestas que manejan permanentemente las del CIS y otras, los gobiernos, que no daba el resultado
el resultado que algunos querían y, consecuentemente, que la señora Camps siga defendiendo sus postulados, que otros seguiremos defendiendo los postulados contrarios a los de la señora Camps. Muy bien, don Jaime, así me gusta que se hable claro y bien. Ya sé que tiene muchísimo más que decir, pero que el mundo no se acaba hoy, que seguiremos haciendo sucesivos programas. Gracias a los cuatro, doña María, gracias por venir, don Jaime, muchísimas gracias. Perdón por lo que le habíamos puesto, le habíamos puesto ya la falta, pero no le cuento, se la hemos quitado ya. Doña Marta, Rojo, muchísimas gracias. Don Andrés Trinquete, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos ya hasta la semana que viene, el lunes puntualmente a eso de las 11 estaremos nuevamente aquí. Que pasen bien lo que queda de semana.